¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar un poquitito de otra propuesta que no es la psicopatología o las estructuras clínicas, que es más para el psicólogo clínico, ¿no? El psicólogo clínico, a partir de la cliné, que significa cama, esto proviene de... Resulta que antaño el médico era al mismo tiempo tu psiquiatra, tu psicólogo, entonces era el médico de cabecera, ¿no? Entonces de ahí viene cliné, cama, el médico de cama, ¿no? Fíjate vos cómo el modelo médico hegemónico aún sobrevive en nuestro vocabulario, ¿no? Incluso la nosología que usó Freud es la de la psiquiatría, ¿no? Paranoia, parafrenia, depresión, melancolía, es decir, son alteraciones o trastornos que lo podemos encontrar en muchos de los psiquiatras clásicos. Y todavía no hemos conseguido desligarnos de, de ese modelo médico hegemónico, ¿no? En este sentido, los antipsiquiatras lucharon un poquitito para desmitificar esto, ¿no? Porque el control psicosocial a través de etiquetas y rótulos, a través de la psicopatología, la psiquiatría clínica como instrumento de control de aquel que ha perdido sus cabales. Yo, por ejemplo, tengo un abogado amigo que perdió el juicio, ¿viste? Y bueno, cayó en manos de Krepelin, medicación y después terapia. Después se estabilizó, ¿no? Entonces, un día lo encontré y le dije que había perdido el juicio, ¿no? Me miró, ¿no? Bien, entonces, este compromiso con los antecedentes, digamos, tenemos que empezar a hacer elaboraciones propias, ¿no? Dejar esa dependencia infantil y decisivamente pasar de una nosología, de una psicopatología o de una clínica subjetivista a algo al menos vincular y social. Por eso la propuesta de una sociopatología. ¿Es posible esto? Estamos haciendo una extrapolación de categorías subjetivas a lo social. ¿Una sociedad puede enfermar? Sin duda que desde el socioanálisis hablamos de socioterapia, pero no en el sentido de proceso de cura, digamos, aunque utilizamos ese término. A veces hay que curarse de los sismos, hay que curarse de los pensamientos únicos, hay que curarse de la desigualdad, los prejuicios de clases, etcétera. Es decir, el narcisismo grupal, institucional, es decir, hay muchísimas cosas de las que necesitamos curarnos. Y sin duda que en este sentido hay una sociopatología, es decir, cuestiones un poquito más globales que encontramos en el inconsciente de los pueblos, que llamó Freud en Moisés y la religión monoteísta. Es decir, que en ese proceso ignorado de los pueblos, de las sociedades, encontramos también sociedades paranoicas, como las que inducen las dictaduras, gobiernos dictatoriales desde lo económico, como la que padecimos hace poco, que sin duda que genera, por ejemplo, patologías sociales como el sociotrauma, que llamé en sociotraumatología, que es un aspecto del socioanálisis. Allí estudiamos cómo las sociedades sufren traumas consecutivos a guerras, crisis sociales, etcétera, o catástrofes, etcétera. Entonces, esas secuelas que quedan, necesitamos curarnos de eso, porque de lo contrario, el proceso de derivación de esos traumas que nos conflictúan a todos es que la agresión, por ejemplo, reprimida, se deriva hacia los niños, los ancianos, jóvenes, o la gente en la calle se agarra a trompada por nada. Eso se está observando ahora. O sus equivalentes de accidentes, etcétera. De modo que la sociopatología sería esta arista social de las alteraciones subjetivas, pero cuando lo subjetivo interactúa a través del proceso emergente, esto es Herbert Mead, Pichon y White, el psiquiatra,
es que la interacción de inconsciente a inconsciente genera el coinconsciente social como plano oculto, velado, en donde se comparten procesos inconscientes, creencias, prejuicios de clases. Por ejemplo, que una clase social, llevado de sus prejuicios de clases, de su narcisismo de clase, de creerse la mejor raza, por ejemplo, la raza superior, creerse más inteligente, etcétera, discrimine y maltrate a otra clase, eso es un trastorno sociopatológico, digamos. Entonces, incluso hay mecanismos de tipo ideológicos, hay algunos conceptos que hemos innovado desde el socioanálisis, pero sin duda que hay sociedades paranoicas como las que dijimos. Se armó, se indujo paranoia de tipo colectivo y huidas fóbicas, concreto, por ejemplo, el exilio. Y todo eso dejó también secuelas en la sociedad, dejó miedos, fobia social, propiamente social. Ahora, aclaremos que no es una extrapolación de categorías individuales a lo social, tenemos que buscarle la calidad, la cualidad social, porque estamos hablando de comportamientos colectivos. El inconsciente colectivo que hablaba Hume alude a que la causal de los procesos de tipo social son los arquetipos, pero no, acá hablamos de un inconsciente social desde Freud y Fromm y otros que determinan estos procesos, incluso el inconsciente dialéctico de Engel, y que yo llamé también inconsciente sociolingüístico porque en el lenguaje social encontramos indicadores de estos procesos diacríticos, es decir, a medida que hablamos aparece el otro discurso que devela verdades parciales, prejuicios, modelos de mundo que están acotados y están totalmente equivocados porque, es decir, se buscan legitimar una condición como la de explotador, que hace sufrir, enajenar, alienar. Entonces, la sociopatología entonces estudiaría, tomemos por ejemplo la sociedad francesa, ¿no? Una sociedad maníaca en donde hay un triunfo superyoico, digamos, toman el poder, hay guillotinas, es decir, hay momentos en que la sociedad se torna en revuelta, es decir, ese festín totémico maníaco que Freud estudió en Totem y Tabú lo vemos también. Entonces, a partir de ese enfoque podemos estudiarlo. La sociedad revolucionaria de 1917 en Rusia también fue una sociedad maníaca que toma el poder. En cambio, las sociedades depresivas, melancólicas de la Edad Media, esa tristeza de fondo, digamos, a falta, por supuesto, de un boom explosivo de los cambios, ¿no? Como pasó al comienzo de la Revolución Industrial, esa sociedad eufórica, ¿no es cierto?, pleno de manía, de expectativas, incluso hasta delirante, ¿no? Y sociedades esquizofrénicas que lo observamos actualmente, que lo medimos por cómo tratan a sus mujeres. Sin duda que los conflictos normales entre géneros existen, es decir, discusiones hasta cierto punto en la curva de Gauss, la media, es decir, discutir, tener diferencia, perder los cabales, etcétera, en el marco de una dialéctica, pero estamos hablando de tratos sistemáticamente forclusivos, es decir, que no registran a la mujer y la tratan como objeto, las maltratan como los pueblos Medio Oriente, etcétera, que incluso hay algunos que enseñan cómo maltratarla, ¿no? Una dominación terrible. Entonces esas sociedades locas, existen sociedades locas que hacen estas cosas, ¿no? Que verticalismo en las relaciones de géneros, son asimétricas, también tratan mal a los chicos, a los jóvenes. Entonces, la esquizofrenia social, es decir, hablan el esquizofrené, que es un idioma psicótico que
forcluye a la mujer, por ejemplo, y a los chicos también que no tienen derecho, los jóvenes, los ancianos. Entonces, es posible entonces hablar de una sociopatología, ¿no? Es decir, el plano social de los trastornos humanos y que vemos, por ejemplo, en distintas sociedades con distintas dinámicas. Entonces, es una propuesta que los psicopatólogos acostumbrados a los mecanismos de tipo psíquico van a ver como una abominación, es decir, no, esos son delirios, claro, claro que sí. Pero el delirio psiquiátrico que se transmitió en Freud, que aún sobrevive en el discurso psicopatológico, eso no lo perciben, claro que no lo perciben, incluso Lacan, es decir, creó la paranoia de autopunición, pero más allá de eso no se quedó ahí, esa lealtad a las referencias, ¿no?, del maestro Lacan. Bien. Proponemos entonces la sociopatología, pero a ver, hay una palabra que inventó un psicoanalista, que acá lo tengo en el libro, Igor Acaruso, es sociopsicopatología, pero sería, digamos, considerar lo psicopatológico en términos sociales, es decir, explicar lo social a partir de mecanismos subjetivos. Cuando aplicamos un concepto en lo social, tenemos que ver ese salto de calidad, por eso hablamos de Aufhebung, de emergente, de otro plano, de inconsciente social, de otros procesos que alimentan esos trastornos, que están muy emparentados no solo con cuestiones netamente sociopsicológico o socioanalítico, sino que también hay cuestiones ideológicos, históricos, políticos, económicos, de clase, etcétera, que alimentan todo eso. Así que hay sociedades que tienen pensamientos en términos mágicos, como las tribus, que se rigen por esos ritos, esos mitos, pero también hubo sociedades religiosas. Hay sociedades guerreras, paranoicas, donde matar al otro, como en la antigüedad, que creo que se pasó de eso en la sociedad romana con la creación del monoteísmo, ¿no? Un dios más pacífico, y no, en cambio el politeísmo era un matarse todo contra todo. Entonces Constantino, según cuentan algunos, inventó la religión católica para aplacar a las masas, ¿no?, como tecnología psicosocial de dominación, mira vos. Y en ese sentido, aún hay sociedades religiosas que fundan su organización en base a eso, ¿no? Increíble. De modo que la sociopatología puede servir para entender algunos desvaríos sociológicos, sociales, y entender, por ejemplo, un trauma social, un sociotrauma, sociedades que se pierden, que viven en un criterio psicótico por cómo tratan a sus mujeres, a sus hijos, a los pobres, a ciertos sectores. En la India, por ejemplo, existen castas totalmente maltratados y excluidos, que por supuesto no se corresponden con el plano humano en donde deberíamos aprender a convivir de otra manera, ¿no? Y allí entra la sociopatología para explicar esos procesos. Muchas gracias.